Queridos amigos y amigas, bienvenidos a su programa Levántate y Camina. En esta cuarta edición que estamos haciendo el proceso del querigma, son 6 pasos. Ese es el cuarto paso que usted y yo estamos dando para que en esta cuaresma podamos escuchar el anuncio del querigma, es decir, el primer anuncio de Jesucristo vivo y resucitado. Y como usted recuerda, la semana pasada hemos insistido en que Jesús, el Hijo de Dios, ha venido a renovar nuestra vida con la salvación. Esta semana, en este programa queremos animarle y pedirle que empecemos a empujar un proceso de conversión, ¿verdad? Cuando uno le dicen conviértase, uno como que se resiste, porque uno piensa que la conversión es para la gente muy mala, ¿verdad? La prostituta, Jesús llegó, se le acercó, esa mujer se convirtió, claro, porque vivía en el pecado, en la tiniebla, etcétera, etcétera. No, esa no es la realidad. La conversión, escúchelo bien, es un llamado para usted y para mí, para nosotros. No lo aplique a otra gente, no piense en otra gente. Uno dice, ¿verdad? El que tiene que convertirse es ese que es malo, que mató, que roba, ese que es drogadicto, ese... No piense en los demás, en esto sea egoísta, piense en usted. Usted y yo somos los que estamos llamados a la conversión, sí, a cambiar nuestra vida. Jesús vino para salvarnos, pero nos anunció un tiempo de conversión. Nos invitó a un tiempo nuevo. ¿Y qué puedo hacer yo? Ya decíamos, no puedo hacer nada para rescatarme del pecado. Eso es un don de Dios. Jesús me regaló la salvación. San Pablo usa la palabra justificación, que quiere decir ha pagado por tu pecado. Isaías dice, ¿no? Las heridas, los pecados que llevaba en su espalda, en su hombro, eran los tuyos. Hermoso. Pero, ¿qué puedo hacer yo? Porque es obra de Dios. Toda es obra de Dios, la salvación, pero tiene que haber una respuesta humana. ¿Cuál es la respuesta humana? Es el esfuerzo que usted y yo hacemos para ser fieles a la voluntad de Dios. He aquí, Señor, que estoy para hacer tu voluntad. ¿Qué es la conversión? Es el deseo de caminar detrás de Jesús, de liberarnos y alejarnos del pecado. El pecado es una separación de Dios. Es la conversión. Esto es hermoso, ¿eh? La conversión es el deseo y la acción de volver al Padre, de volver a Dios. Fíjese, hermano, ¿qué puede hacer usted? ¿Qué puedo hacer yo que he roto mi relación con Dios? Que he rechazado a Jesús. Claro, se oye fuerte, ¿eh? Yo lo sé, se oye duro, uno se siente mal, pero usted y yo con el pecado hemos roto con el Señor. Le hemos dicho que no a Jesús. Le hemos dado la espalda a Jesús. Eso es el pecado. ¿Y qué puede hacer uno? Primero es aceptar el perdón de Dios, experimentar su misericordia y caminar hacia la conversión. Hacia la conversión. Vamos a ver, el Señor nos está invitando en esta cuaresma a abrir el corazón y a convertirnos. ¿Se recordará usted que el pasado miércoles de ceniza, hace ya algunas semanas, el sacerdote en la misa te dijo aquella frase de Jesús del capítulo 1 del Evangelio de Marcos: conviértete y cree en el Evangelio? Convertirse es tener fe de verdad. Es que a veces vivimos la fe como a medias. A veces, ¿verdad? Nos cuesta. Una vez perdida misa, una vez perdida una limosna, una vez perdida un servicio. Es que la fe tiene que transformar la vida. Es que la cosa más importante de mi vida tiene que ser Jesús y creer en Él. Ese es mi proyecto de vida. Por eso quiero invitarle, hermano y hermana, a que aprendamos a ponernos en modo, como cuando uno pone, ¿verdad?, el celular en modo aéreo, lo que sea. Pongámonos en modo de conversión esta cuaresma y caminemos detrás del Señor para que el Señor nos cambie la vida. Cantemos y alabemos al Señor. Del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración.
el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Vamos a escuchar la escritura del Evangelio de San Marcos, el capítulo 1. Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, San Marcos, el evangelista, es el evangelio original, el primero. Fíjese que propone desde el primer capítulo, primeros versículos, la misión de Jesús. Jesús ha venido para hacernos una invitación, una llamada. Nos ha regalado la salvación, pero nos invita a la conversión. Es que no es cuestión de decir nada más, acepto a Jesús en mi vida. No, no, es caminar detrás de Él como discípulo y decidirse con voluntad a vivir la vida nueva. Eso se llama conversión. Le pongo un ejemplo. Pedro, a quien Jesús amaba tanto, Pedro, quien experimentó tantas cosas bellas. Fíjese, Pedro estaba en la barca y Jesús pasó y le dijo, sígueme, te haré pescador de hombres. Jesús tuvo un trato especial con Simón, con Cefas, a quien le cambia el nombre de Petrus, Pedro, que quiere decir piedra. Lo hace el líder de la iglesia, el primer papa. Pero Pedro es un hombre como usted y como yo. Aprendamos de esto, Los sacerdotes, las religiosas, los consagrados, somos hombres como usted y como yo, con pecados, con limitaciones. Y Pedro cae en el pecado. ¿Cuál pecado? En el pecado de negar a Jesús. Yo quiero que usted sepa que en los primeros siglos de la iglesia, a ese pecado se le llamaba la apostasía. Y era un pecado gravísimo, de los más graves. A Pedro se le pregunta, ¿eres tú de los que andan con él? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Verdad? Yo me pongo a pensar siempre en Semana Santa, ¿qué hubiera pasado si yo viendo a Jesús así y me preguntan, ¿tú eres uno de los nazarenos, de los galileos? ¿Tú eres uno que camina con él? Seguro como Pedro he dicho, no, yo no.
viendo a Jesús ensangrentado, golpeado. Aquí se ve muy guapo Jesús, ensangrentado, golpeado, destruido, azotado, flagelado, pronto a la muerte en cruz. Y Pedro dice, no lo conozco. Primera vez. ¿Eras tú uno de los que andaba con él? No lo que dices, mujer, dice Pedro, no lo conozco. Y dice el Evangelio que cuando Pedro dice esto, suena el gallo. Y Jesús le hace una mirada a Pedro. Pedro ha engañado a Jesús. Pedro ha traicionado a Jesús. Pedro le ha cerrado el corazón a Jesús después de conocerlo, de escucharlo, de estar con él. Esa es mi historia, esa es tu historia, eso es el pecado. Nosotros traicionamos siempre al Señor, hay que decirlo con toda sencillez, con humildad. Nos alejamos del Señor. Pero otro caso, ¿qué pasa con Judas? Judas también traiciona al Señor. A mí me impresiona, me impacta cuando el Evangelio dice, ya el diablo había puesto en el corazón de Judas la voluntad de traicionar al Señor. Y Judas traiciona al Señor. Y Judas no solo traiciona, también llora y se arrepiente como Pedro. Pero hay un asunto aquí que es vital, Uno tiene que arrepentirse del pecado. Uno tiene que llorar su pecado, tiene que sentirse mal de su pecado, pero tiene que aceptar el perdón de Dios. Pedro sabe que ha fallado. Judas sabe que ha fallado. Se sienten mal porque han fallado. Pero Pedro acepta el perdón de Dios y Judas no. Judas no soporta haber fallado. Judas se enorgullece. Judas no entiende que Dios es capaz de perdonarlo. Judas Iscariote no hace experiencia de la misericordia y el perdón de Dios. Pedro sí. Pedro sabe que ha fallado. Pedro sabe que su Señor lo perdona. Pedro se abre a la misericordia, al perdón de Dios. Sabe que es pobre, que es frágil, que es ser humano. Vean la clave, hermanos. La clave para reconciliarse con Dios no solo está en confesar el pecado, sino en dejar que Dios te abrace, que Dios te perdone, que Dios te libere, que Dios te purifique, que Dios te salve. ¿Cómo termina Pedro? Liderando a la iglesia, reconciliado con Dios. ¿Cómo termina Judas? Colgado, se suicida, porque no acepta la misericordia del Señor. Y llega a decir San Pablo una frase que a mí me impresiona. Si la multitud de pecados es tal, la gracia y el amor de Dios es aún mayor. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia y el amor de Dios. Hay tanta gente que dice, yo no voy a la iglesia porque yo soy un pecador, Padre, mire, a mí me da vergüenza. Ven, si el Señor te ama, el Señor te quiere liberar, te quiere perdonar, te quiere dar vida nueva. Quiero invitarte que conmigo y con este canto oremos el Salmo 50. Misericordia, Señor, porque he pecado contra ti. Misericordia, Señor, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, por tu bondad, pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente a mi pecado. Contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón. En el juicio resultarás inocente.
Mira que la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Me gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado, un corazón humillado. Tú no lo desprecias. Misericordia, Señor, por tu bondad. Misericordia, Señor, por tu bondad. Queridos amigos, si hasta este momento en este programa hemos logrado tocar su corazón y usted quiere acompañarnos a nosotros en este interesantísimo proyecto de la conversión, quiero contarle que el capítulo 15 de Lucas, con la parábola del hijo pródigo o del padre misericordioso, nos regala unos elementos muy interesantes. Fíjese, escúcheme bien. ¿Qué es lo primero que hace el hijo pródigo? Póngase a pensar. ¿Verdad? Usted sabe que va y le pide al padre, contextualizo para que se recuerde, va y le pide al padre el dinero. En la cultura judía y en la cultura también tica, pedirle al papá la herencia, aun cuando el papá está muerto, es decirle, aunque el papá está vivo, es decirle, te quiero muerto. ¿Verdad? Imagínense a dos hermanos que terminado el funeral de su papá, en la vela o después del funeral dicen, qué dicha que se murió mi tata.
Así ahora tenemos plata. Imagínense, esa es la imagen del hijo pródigo. Quiere que su papá esté muerto para tener la herencia. Se va, la gasta como quiera. Gastar la plata hoy en vicios y en pecados facilísimo. Se le va a uno en un día. Gasta la plata, se queda sin nada. Vea que el pecado es lo que hace. El pecado hace que usted y yo nos quedemos defraudados, sin nada, engañados por el demonio. Cuando está en la situación más terrible, no tiene que comer, está cuidando cerdos, que en el contexto del evangelio es la profesión más terrible. Entra en sí mismo, vuelve a sí mismo. Es decir, mete sus ojos en sí mismo, hacia adentro. Ese es el primer proceso para la conversión. Hay que ver hacia adentro, hay que abrir el corazón. Lo primer paso para que uno pueda convertirse, ir adentro del corazón. No puede quedarse superficial, hay que ir al profundo del corazón. Segundo, hay que confesar el pecado. Sí, hay gente que dice, pero ¿cómo me voy a ir yo? Voy a hablar ahora de la confesión sacramental, de lo que llamamos el sacramento de la reconciliación y la penitencia. Y usted me va a decir, hay gente que dice, ¿cómo voy a confesarme yo con un hombre? Ese padre tiene cara más de pecado que yo. No, yo no, otro sí. Tiene más cara de pecado que yo. O se porta más mal que yo. Tranquilo. El capítulo 20 del Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 21, dice Jesús a sus discípulos: a quien usted perdone los pecados, le quedan perdonados. Y a quien ustedes no se lo perdonen, no le quedan perdonados. El Señor mismo Jesús nos dio a nosotros, sus apóstoles, el poder de perdonar pecados, no en nuestro nombre, sino en el nombre de Jesús. Por eso es que decir que no se confiesa usted no se confiesa con un hombre, se confiesa con un apóstol del Señor, que ha recibido la misión de Jesús de perdonar pecados. Pero a mí me llamó la atención una vez que vino una persona a confesarse conmigo. No puedo contar porque la confesión no se puede contar. Puedo contar que una persona que nunca se había confesado, que sentía que no podía confesarse, y decía: toda la vida me he confesado allá en mi cuarto escondido con Dios, y hoy he hecho la experiencia que Dios quiere de liberarme del pecado auténticamente. Hay que confesar el pecado. El pecado es como un veneno en el corazón. Hay que sacarlo afuera, hay que tirarlo afuera, hay que vomitarlo afuera. Eso es la confesión. Y fíjese, una vez que te has confesado, experimenta el perdón de Dios. Pero hay gente que confiesa una vez un pecado y lo vuelve a confesar y lo vuelve, no se siente perdonado, no te sientes liberado. El Señor, cuando te has confesado, has dicho tu pecado y has sido absuelto, tú eres liberado del pecado. El Señor se olvida de tu pecado, el Señor borra tu pecado, no paga como merece tu pecado, te ama y te perdona. Por eso, hermano y hermana, la invitación para que, abriendo el corazón al Señor, descubramos su presencia. Y para que en esta cuaresma no faltes, ven, confiésate y descubre el poder de aquel que puede rescatarte y liberarte del mal y del pecado. El hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. Es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe
viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre